aquí en Bata. Estoy solo aquí, yo no tengo familia aquí. Mi madre de mañana hasta ahora solamente yo he ganado 15,000 francos. Y por eso estoy muy contento, porque aquí... Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Mahal na ang bigas ngayon sa atin. Grabe, no? Kumusta po kayo mga amigo? Nandito po si Kuya Raul. Nagigising lang at fresh na fresh. Fresh from the farm. Fresh from the ocean. Kumusta po kayo mga kababayan ko? So ngayong araw po ay dahil mahal ang bigas sa Pilipinas, naisipan ko na, di ba, alam niyo naman po dito ang mga taxi driver na umaarkila lang, napakababa ng kinikita sa isang araw. Minsan 200, 300, 400, hindi sasapat yun. Sabi ko nga sa inyo, minsan yung 280 pesos, isang manok na yun dito. So naisipan ko na yung taxi na sasakyan ko na inaarkilahan lang niya yung kotse, tanong natin kung ano ang gusto niya, pera o aros. Sabi nga ni Mahmoud, alof. So ayun po mga amigo, paalis na po ako at medyo maganda yung panahon ngayon. Pero kanina sobrang init. So ayan po mga amigo, magkabang na tayo ng taxi. Maaga pa rito sa Equatorial Guinea. Mag-aalas 5:40. Pamaya-maya na maggagabi na naman. Mabilis lang ang oras dito. So sana walang may saka. Ang paparahin ko yung walang sakay para madali ako makapag-vlog. Ayun po mga amigo, nandito na po tayo sa kotse na kung saan ay meron po tayong nakilala dito. So kinausap ko na siya kanina, sabi ko sa kanya ba itong kotse, and sabi niya hindi daw. Actually apat na, ginawa ko po ganito, apat na po yung napagtanungan ko at pabalik-balik po ako. Ginawa ko po, pagka sinabi sa kanila yung kotse, yung kotse, bumababa po ako tapos magbabayad ako. So ilan na rin po ako. Pero sabi ko last na to, napapagod na ako. Ayoko na, sabi ko. And nandito ngayon, sabi niya sa kanya daw tong yung kotse daw dito ay hindi sa kanya, inaarkilahan lang. Hermano, ¿cómo está? Bien, estoy bien. ¿Cómo se llama? Soy Fernando. Fernando Amorsola o Fernando. Fernando qué? Mojomolo. O Fernando Capatillo. Ito sabi Marimar. Fernando Capatillo. Fernando, tu nombre. Fernando, no, yo preguntar tú, no, esto coche para ti o alquilar cada día. Estoy trabajando. Sí, trabajando, sí, yo sé. No es mi coche. Sí, yo sé cuando una persona trabajar de una empresa como esto, puede ganar 3,000, 2,000, 4,000 cada día. ¿Sí o no? Sí. La verdad, no? Sí. Aha. Ayun, yun ang sinasabi ko na ganun talaga ang makikita lang dito kapag ka nagkatrabaho. Kaya po, alam niyo po maraming ganun dito na ang gusto nilang negosyo dito ay taxi kasi malaki ang kinikita. Kada dia pwede entrega de dinero, ejemplo, 12,000, 13,000, 14,000, depende de coche, no? Yo de ingreso cada día 13,000. Oh, sí, oh. Tama nga, 13,000. Cada dia 13,000, no? Sí. Después, puede ganar 2,000, 3,000, 4,000, así. Para mí. Después, trabajar la mañanita hasta noche. Sí. Sí o no? Sí. Oh, ganun nga, ganun lang talaga. Kaya sabi ko dahil mahal ang bigas sa Pilipinas, para mas ma-appreciate po nila. Dito rin kasi mahal yung bigas talaga. So, tanongin uli natin siya kung ano ang magugustuhan niya. Yung gusto ko to, kung ano ang gusto niya, kung laman po ng bag ko o rice. Fernando,
no, lo siento ha, no hay problema cuando yo preguntar ¿tú tienes mujer? Sí, tengo mujer y 3 hijos. 3 hijos? Sí. Dos gemelos. Son 3. Tres todos. ¿Cuántos tus años? Tengo 42 años. 42 años? Sí. Oh, pero guapo ha. Sí. Pero posible mi cara, ¿cuántos años? ¿Tu cara? Sí, habla la verdad. Vale. Parece que tú ya puedes tener no. 48 así. 48 na naman ako. Ay, parang okay to, no? Comedy rin to. No es así. Vale, ¿cuántos años tú ya tienes? Yo, 88. 80? Esto no es verdad, hermano. No. Esto no es verdad. Ewan ko dito. Esto no es verdad. No, yo... Por lo menos tú ya puedes tener 48 años. Yo 20, ¿Ah? 39. 39 años. Ah, 39. Ya está. Opo, ¿por qué Yo soy mayor que tú. ¿Por qué tú has dicho 48? Broma. Fernando, ¿no? Sí. Pero esto en serio, ¿no? La verdad aquí, esta vida aquí difícil. Cuando tú alquilar a coche, ¿no? Sí. La verdad, ¿no? Fernando, vale. Yo solo preguntar una vez, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Yo tengo aquí bolso, ¿no? Mira, Sí. eso tengo bolso. Mi bolso está aquí. ¿Qué tú quieres? ¿Bolso o arroz? Yo quiero arroz, yo no quiero bolso. Pero bolso tiene dinero. No, no me gusta el dinero, no es mi dinero. No es mi dinero. Estoy trabajando mi dinero. Tu dinero no es mi dinero. Nakakatuwa naman ano. Tú has dicho, tú quieres arroz. Sí. Tú no quieres dinero. Yo no quiero dinero. Porque eso dinero. Es tu dinero, no es mi dinero. Es así. Oo. Ilang beses na rin akong ganito. Ilang beses na rin yung ganito na meron ako inalok na pera sa kanila, pero mas pinili nila yung ano, yung dati hindi nga nila tinanggap eh. Meron akong dating tinulungan dito, hindi tinanggap. Pero ngayon, ito na naman, sabi niya sa akin, mas gusto niya ang rice. Porque arroz más mejor, ¿no? Sí, para los niños. Porque aquí un día comer solo panes, ¿no? Otro día comer yuca. Sí. Porque arroz aquí muy caro, ¿no? Es caro. Sí. Un saco de ahora. Ahora, Un así. saco grande. Ay, 22,000. 22,000. Ay, 22,000 Sí. grande. Oh, mahal kasi yung rice dito. Kaya minsan ang mga tao po dito ay bumibili ng rice takal-takal lang. Kaya di ba si Chamame nagbebenta ng ganun. Mabenta kasi hindi lang kayang bumili ng isang sakong rice. Aquí donde hay la gama. Bitwi to casa. Allí yo vive. Tu vivir ahí. Mi barrio, ahí está mi barrio. Bitwi. Sí. Así, ¿no? Después, tu mujer tiene trabajo. Mi mujer no tiene trabajo. Tiene trabajo. Está en casa ahora, no trabaja. Niños y niñas, ¿cuántos años? Los gemelos ya tiene 3 años. Tu mujer no trabaja. No. Solo está en casa. Sí. Solo cuidar de bebé, ¿no? Ajá. Pero más mejor. No, y trabajo. Pero está bien tú trabajar, Sí, ¿no? sí. Tú trabajar está bien, porque aquí cuando tú no trabajas no comer. No. ¿Cómo va a vivir, no? Sí. Yo duermo con este coche. So ayun po mga amigo, nandun na po tayo sa may sentro. Bilhin po tayo ng bigas para sa kanya, no? So ayun po mga amigo, bili lang ako ng arroz para sa kanya. So ayun po mga amigo, ang sabi niya isang sakong bigas lang daw. So gawin po nating 5 para mas masaya, para siguradong maraming makakaing bigas ang mga Aprikano dito. Asi. So ayun po mga amigo, magbabayad lang ako. Ano? Go ahead. Oh, Fernando. Arroz para ti. Gracias.
Fernando! Amigo, me ha comprado esto, ¿eh? Es verdad. Sí, me ha comprado esto. ¿No? Está bien. Vale. La verdad, Ah? muchas gracias. Mm. Muchas gracias. La verdad. Wala siya sinabi kanina. No, te digo, muchísimas gracias, mi hermano. La verdad, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Cuando yo voy a enseñar a mi mujer esta sabrosa hoy, cuando te voy a decir que mi amigo, esto es la primera vez que un amigo me compra arroz. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Contento? Sí, sí. Muchas gracias. Es que lo que yo puedo decir más es que solamente te doy muchas gracias. Porque esta es la primera vez que yo veo un amigo que me ayuda. Porque yo tengo 3 hijos con mujer. Estoy sufriendo, estoy haciendo taxi. Cuando tú me ayudas así, te doy muchas gracias. Vale, aquí no hay empresas para trabajar. Sí, yo sé. Yo he estudiado mucho, pero no hay trabajo, no hay nada. Por eso, para que mis niños no sufren, por esto estoy haciendo taxi, para ganar un poco de dinero, para mantener a mis hijos y a mi mujer. Casi, cuando he visto a mi amigo así, me ha ayudado mucho hoy. Esto es la primera vez que alguien me ayuda. Me ha ayudado mucho hoy. Me ha comprado mucho arroz hoy para mis niños. Por eso, cuando estoy trabajando, conduciendo taxi, yo gano un poco de dinero. Porque yo no puedo ir a robar. Sí. Porque no puedo. Por eso estoy trabajando para ganar un poco de dinero y mantener a mis hijos. Por eso estoy trabajando. No hay empresas, no hay nada. Yo no puedo ir a robar o a agredir a las gentes. Yo no puedo hacer esto. Por eso estoy conduciendo taxi. Dios me ha ayudado mucho hoy para que yo vea a mi amigo este. Gracias a Dios. Sí, Gracias a Dios, porque Dios sí que me ha dicho que yo voy ahí para ver a mi amigo este. Por eso me ha ayudado hoy mucho. Gracias a Dios y a mi amigo. Fernando, ¿no? Sí, soy Fernando. Yo hablar en serio, ¿no? Soy instrumento de Dios para ayudarte. Por eso estoy muy contento, porque aquí en Guinea arroz es muy caro aquí. Yo no tengo dinero para comprar arroz todos los días. Cuando mi amigo me ha hecho esto hoy, te doy gracias a Dios y a él mismo. Muchas gracias, hermano mío. Muchísimas gracias. De nada, hermano. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Tú también, Dios te bendiga. Ok, gracias. So, ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at medyo na ano ko sa sinabi ni Kuya na talagang yung buhay kasi talaga dito kapag minsan lang silang sa arroz, pagdating sa rice, hindi talaga sila kumakain dahil napakamahal po ng rice dito. So malaking bagay ito para sa kanya. Sa tingin ko ay makakain na sila ng maayos-ayos. Kasi dito, aquí no, Fernando no, niños, comer arroz y poco de aceite y sal y está. Sí. Sin carne no hay problema, no reclamo. No. Persona aquí así bien, no, no reclamo. No. Comer arroz y está. Ya está, duerme. Duerme así. Sí. O yun ang nagustuhan ko sa mga tao dito, mga amigo. Kahit rice lang, konting asin at saka mantika, okay na sa kanila. Hindi sila magrereklamo. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga kapag ganito na kagaya niya na bigyan ng rice, sabi niya napakalaking bagay para sa kanila. So ayun po mga amigo, maraming salamat po sa panood ng video na to at I pray and I hope na magkita pa rin kami ni Fernando sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahat ng Pilipino at God bless po mga kababayan ko. Salamat po at Diyos hasta mañana.
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.